Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Continuamos en esta edición del Catecismo, pasamos al punto 78 que dice: esta transmisión viva, llevada a cabo en el Espíritu Santo, es llamada la tradición en cuanto distinta de la Sagrada Escritura, aunque estrechamente ligada a ella. Por ella la Iglesia, en su enseñanza, su vida, su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree. Las palabras de los santos padres atestiguan la presencia viva de esta tradición, cuyas riquezas van pasando a la práctica y a la vida de la Iglesia que cree y ora. Bueno, antes ya he explicado en la intervención anterior cuál es esa diferencia entre tradición y escritura, que por otra parte seguro que hablaremos más en el futuro, pero antes ya había hablado de ello, como la palabra se sustenta en la tradición de los apóstoles, que son los que la reconocen como palabra de Dios, y de hecho ellos son los que han discernido qué textos escritos son palabra de Dios y cuáles pues son apócrifos o incluso son heréticos o lo que sea. Ellos han distinguido, y obviamente su ser apóstol y su ser sucesor de los apóstoles está justificado y está testificado en la palabra puesta por escrito, O sea que es como un apoyo mutuo, ¿no? Pero aquí añade a lo que ya habíamos dicho, añade un término nuevo, y es: las palabras de los santos padres atestiguan la presencia viva de esta tradición. Los santos padres, los padres de la Iglesia, tienen mucha importancia dentro de esta sucesión apostólica. La tradición es verdad que está especialmente sustentada en los sucesores de los apóstoles, pero también puede haber padres de la Iglesia, santos padres que no sean obispos, que hayan sido pues santos de los primeros siglos, predicadores de la palabra de Dios. Mayoritariamente serían sacerdotes, pero tampoco es como una condición indispensable, que han ido formando el cuerpo de la tradición de la Iglesia. ¿Por qué es tan importante estos santos padres de los primeros siglos? Bueno, pues por tres razones fundamentales. Porque son testigos privilegiados de la tradición de la Iglesia, porque estaban en esos primeros siglos, porque nos han transmitido un método teológico que es luminoso y es seguro, porque los escritos de los padres ofrecen una riqueza muy grande que hace de ellos grandes maestros de la Iglesia de ayer, de hoy y de siempre. O sea que esto es lo que ha conformado lo que se ha llamado la patrología. La patrología es como una rama de la teología que estudia lo que dijeron los padres de los primeros siglos. Igual que existe la escritura, igual que existe la mariología, igual que existe la cristología, también existe la patrología. La patrología es el estudio de los escritos, ¿no? También de la vida, pero principalmente de los escritos de los padres de los primeros siglos, y que son un criterio de interpretación muy luminoso, muy seguro de cómo se interpreta la palabra de Dios. Habitualmente se considera su época como la de los 7 primeros siglos de la era cristiana. Y naturalmente, cuanto más antiguo es un santo padre, más autorizado es su testimonio. Pues, por ejemplo, antes se ha hablado de San Irineo de Lyon. Su testimonio es muy autorizado porque es del siglo II. Estaba muy cerca de Jesucristo, ¿no? Y entonces en ellos se confluyen dos cosas, que es ortodoxia de doctrina y santidad de vida, que son dos notas distintivas de los padres, ¿no? Ellos estuvieron muy cerca de Jesucristo. Segundo, fueron muy fieles a la doctrina que se les había transmitido y eran santos. Bueno, pues algunos han sido declarados explícitamente, ¿no? Pues santos de la Iglesia. Otros igual no estarán canonizados, pero se les ha considerado, ¿no?, en la tradición santos. Bien, pues pasamos al punto siguiente. Punto 79, donde concluye este apartado la continuación en la sucesión apostólica. Así, la comunicación que el Padre ha hecho de sí mismo por su Verbo en el Espíritu Santo
sigue presente y activa en la Iglesia. Dios que habló en otros tiempos sigue conservando siempre con la esposa de su Hijo amado. Perdón, sigue conversando. Dios que habló en otros tiempos sigue conversando siempre con la esposa de su Hijo amado. Así el Espíritu Santo, por quien la voz viva del Evangelio resuena en la Iglesia y por ella en el mundo entero, va introduciendo a los fieles en la verdad plena y hace que habite en ellos intensamente la palabra de Cristo. Eso está tomado de la Dei Verbum, del número 8 de la Dei Verbum. Bueno, digamos que a través de esta sucesión apostólica, a través de esta manera de ir comunicando a las siguientes generaciones, porque está claro, uno cuando lee el Evangelio se da cuenta que en el Evangelio Jesucristo lo que transmitió, él tenía intención de que continuase más allá después de su ascensión a los cielos y después de la muerte de los apóstoles. Eso es bastante claro, porque cuando él les dice, id por todo el mundo predicando el Evangelio, y hacer discípulos de todas las naciones. Bueno, vamos a ver, eso no lo iban a hacer en los 8 años siguientes los allí presentes, ¿no? Además dice, no concluiréis vuestra labor hasta el fin del mundo. Es decir, es obvio que Jesús tenía una intención de que el mensaje que estaba predicando tuviese una continuidad. Bien, esa es la sucesión apostólica. Porque Jesús tenía esa voluntad, existe como un cauce de sucesión apostólica de cómo llevar adelante ese mensaje, ¿no? Ahora, a mí lo que me impresiona es que no se trata únicamente de una transmisión, como hemos dicho antes, ¿no? Pues meramente material, una concatenación material, el hecho de que, pues diga, yo te elijo a ti, yo te elijo a ti, no, bien, pero detrás de eso se esconde algo impresionante, y es que dice, Dios sigue conversando con la esposa de su Hijo amado, es decir, con la Iglesia. Dios sigue conversando con la Iglesia a través de la sucesión apostólica. Digo que me impresiona la palabra esta de que sigue conversando, es decir, sigue en contacto con nosotros, nos habla, nos inspira, nos fortalece, nos sostiene en las pruebas, cuando lo estamos pasando mal, cuando nos azotan problemas. O sea, Dios sigue conversando. No es que, digamos, puso en marcha este proceso, subió a los cielos y dijo, aquí os quedáis, hasta mi vuelta. No. Sigue caminando entre nosotros. Acordaros de ese, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hay pues un caminar junto a nosotros y un sentir que esta Iglesia es esposa de Cristo, sigue siéndolo, y el esposo cuida de su esposa, porque la ama, y como la ama, la cuida. Bueno, esta es la primera afirmación fuerte que hace este número 8 de la Dei Verbum. Y la segunda afirmación que hace es que a través de esta sucesión apostólica va introduciendo a los fieles en la verdad plena y hace que habite en ellos intensamente la palabra de Cristo. O sea, vamos poco a poco, gracias a esa sucesión apostólica, vamos cada vez conociendo más a Cristo, conformándonos más con Él. Cada vez su revelación va quedando más clarificada. Me habéis escuchado en este programa en una ocasión que gracias a ese progreso en la tradición, pues podemos hoy tener un conocimiento de Jesucristo pues todavía más intenso que el que existía en el siglo XII o en el XIV o en el X. O sea, tenemos un conocimiento más profundo de Jesucristo. Esto no es contradictorio con lo que he dicho antes, de que le damos mucha importancia a los santos padres que vivieron en los primeros siglos, porque al haber vivido en los primeros siglos, pues hombre, estaban muy cerca de Jesucristo para poder comprender bien, ¿no?, cómo la primera comunidad cristiana había interpretado las palabras de Cristo. Pero eso no quiere decir que
ahí se haya terminado la existencia del Espíritu Santo a su Iglesia, sino que posteriormente, en el primer milenio, en el segundo milenio, el Espíritu Santo ha continuado entre nosotros esclareciendo, ¿no? O sea, esclareciendo poco a poco el significado de la palabra de Dios y con una continuidad, sin ruptura, que esto es muy importante, con una continuidad en la tradición de la Iglesia a lo largo de 2000 años, pues hemos ido poco a poco cada vez conociendo más plenamente la verdad de Cristo. Y dice, y haciendo que Él habite, o sea, que la palabra de Cristo habite en nosotros, que estemos conformados con Él y que nos hayamos familiarizado con la revelación. Y este estar familiarizados, por ejemplo, fijaros pues en este programa, o bueno, yo creo que en Radio María en general, ¿no? ¿Con qué familiaridad hablamos de las cosas de Dios? Es un don el que las cosas sobrenaturales las podemos casi transmitir de una manera casi connatural, ¿no? Y al mismo tiempo hacer de lo natural de nuestra vida, de lo cotidiano, algo sobrenatural, ¿no? Vivirlo con espíritu sobrenatural. Bueno, pues eso es posible gracias a que ha existido, pues en estos 2000 años, pues esta sucesión apostólica y esta tradición. Y cuando uno ha sido educado en la tradición de la Iglesia, pues ha vivido como empapado en Cristo, ¿no? Ha vivido como familiarizado con ese mensaje sobrenatural de la revelación. Que no le suena chino, con perdón de la palabra, que no le suena extraño, como algo que, no, sino que porque me he familiarizado, porque esta palabra de Cristo está siendo largamente meditada a lo largo de 2000 años, familiarizada con nosotros, transmitida de manera que sea comprensible y sea asequible y además sea muy significativa, que es una palabra que nos ilumina en nuestra vida y nos llega a transformar. Bien, pues este es el misterio de la sucesión apostólica. Sucesión apostólica, gracias a la cual pues nos seguimos sintiendo seguidores de Cristo y conocedores de su palabra, testigos de su vida ante el mundo. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.